Amados hermanos, queridos amigos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté sobre cada uno de ustedes. Continuando con el estudio bíblico sobre el Sermón del Monte, hemos llegado al capítulo 7 y hoy nos toca ver el versículo 1 y el versículo 2. Permítame hacerles esta lectura. Dice la Escritura: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. El capítulo 7 cubre la parte final del Sermón del Monte. El Señor Jesucristo sigue explicando algunos temas controvertidos que se encuentran en la Biblia, que han sido mal interpretados por muchas personas. Al comienzo de este capítulo, el Señor Jesucristo hace referencia al tema de juzgar, al decirnos: no juzguéis para que no seáis juzgados. Aquí el Señor Jesucristo no está diciendo que dejemos de decir lo que está bien y lo que está mal por completo, que nos dé igual lo que las otras personas hagan. Con que yo no lo haga, me da igual lo que el resto haga. Y eso no es así. Dios nos ha llamado a que digamos lo que está bien y lo que está mal. Y que nos quedemos callados. Peor todavía, que nos quedemos callados cuando algún hermano, algún amigo, vecino o conocido necesita de nuestra ayuda o consejo. Si nosotros actuamos de acuerdo a lo que dice la Escritura, todos podemos decidir hacer el bien, como lo vemos en el versículo 6. En el versículo 6 nos dice la Escritura: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No nos está diciendo que nos quedemos ahí sin darnos cuenta de lo que las personas están haciendo. Nos dice que veamos qué clase de personas son. Veamos qué clase de ayuda necesitan. En el versículo 16 también nos dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Para cumplir con esta parte de la Escritura, el Señor Jesucristo quiere que aprendamos a distinguir entre el bien y el mal, en lo que es bueno y en lo que es malo. En lo que es bueno, debemos insistir que esto es bueno. Y en lo que es malo también debemos decir: esto está mal. Esto te va a traer muchos problemas. No debemos decir: es que todos lo hacen, así que estará bien. No. Al contrario, debemos discernir lo que es bueno y lo que es malo. Y esto nos habla en el libro de Ezequiel. Permítame leerles este pasaje. Se encuentra en Ezequiel 44, 23. Dice la Escritura: y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo bueno y entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Nos dice que todos debemos discernir todos los días. Es decir, debemos distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. Pero no según nuestro criterio. Porque dice la Escritura: y enseñarán a mi pueblo. ¿Y qué es lo que enseñarán? Enseñarán a discernir
según la medida de Dios. Según lo que Dios demande de cada uno de nosotros. Pero el Señor Jesucristo nos enseña en el versículo 2, lo que el Señor Jesucristo nos enseña en el versículo 2 es que el juicio debe comenzar por uno mismo. Debo escudriñarme yo mismo. Debo distinguir en qué estoy haciendo bien y en qué estoy haciendo mal. Debe empezar por uno mismo. El Padre Celestial es el juez supremo, y eso lo sabemos todos. Pero también el Padre Celestial designó jueces para juzgar los actos de indisciplina de los hombres aquí en la tierra. Tenemos muchos ejemplos en la Escritura, pero vamos a analizar uno de ellos en esta tarde. Permítanme leerles, eso se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 18, versículos 13 al 16. Y dice la Escritura: Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo. Y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿Qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo? Y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde. Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Moisés juzgó al pueblo de Dios durante un periodo. Luego Dios levantó jueces para que juzgasen a los hombres. Levantó 12 jueces para dirigir a su pueblo. Tenemos un libro dedicado a ellos, un total de 12 hombres y mujeres que dirigieron a su pueblo en un periodo en el cual nuevamente cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y hay veces que por hacer lo que a nosotros nos parece, nos equivocamos. A nosotros nos parece que esta forma de hacerlo está bien, pero según lo que dice Dios, no está bien. Vamos a ver acerca de esto, de que la gente hacía lo que bien a cada uno, lo que bien le parecía. Se encuentra en el libro de Jueces, capítulo 17, versículo 6. Permítame leerle este pasaje. Dice la Escritura: En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Por eso muchas veces se equivocaban, porque no dejaban que Dios sea el que les guiara. Jueces es un libro que nos habla acerca del pecado y sus consecuencias. Sí, querido amigo, cada pecado trae su consecuencia. Cada pecado trae su sufrimiento. Cada pecado muchas veces trae la muerte. Es como cuando un pequeño corte o rasguño se infecta y no se cura, ¿qué es lo que pasa? Daña la parte que está infectada. Y si se le deja ahí, ¿qué va a pasar? Es posible que pierda el miembro del cuerpo que se ha infectado.
Déjenme contarles una lectura que leí en alguna parte. Dice que una familia se sentó a ver una película y la madre pues hizo palomitas de maíz y todos se sentaron a ver, comieron las palomitas y dice que al padre de familia se le quedó una cascarita de la palomita de maíz entre la muela y el diente. Y este hombre pues quiso sacarlo de diferentes formas, ¿no? Primero utilizó un palillo de dientes en su casa, luego se lavó los dientes, pensaron que ya había salido la cascarita de la palomita, pero no fue así. Y dice que le molestaba tanto que utilizaba lo que encontraba ahí. Utilizó agujas, utilizó un cacho de alambre. Y a la semana este hombre se puso mal. Y lo llevaron a urgencias. Y en urgencias le hicieron los análisis. Y al hacer el análisis de sangre, descubrieron que la sangre estaba infectada. Había cogido infección a la sangre de estar manipulando esa cascarita de la palomita de maíz. Y casi pierde la vida. ¿Por qué? Porque se infectó. El pecado es así. Asimismo, el pecado crece y pronto envenena todo el cuerpo, porque ya se va acostumbrando a hacer lo malo. El propósito de la primera misión de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra no fue el juzgar a las personas, no fue el juzgar a los seres humanos, sino mostrar el amor del Padre. Y eso la mayoría lo sabemos, ¿no? Que el Padre ama al mundo. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo. Y ha enviado a su Hijo con ese mensaje de amor, de esperanza, mensaje de salvación, de vida eterna. Y eso lo podemos ver en un pasaje también de la Escritura, en el Evangelio de Juan, capítulo 12. Permítanme leerles, capítulo 12, versículo 47. Nos dice la Escritura, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Hay veces que cuando a nosotros no nos escuchan nos enfadamos. Pero el Señor Jesucristo dice que no. Que el mensaje es de Él. Que Él ha venido a salvar al mundo. Y eso debe ser nuestra prioridad. El mensaje de la vida eterna a través de nuestro Señor Jesucristo. El mensaje de salvación. El mensaje de perdón. El mensaje de restauración a través de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos otro ejemplo bastante claro en el Evangelio de Juan mismo, en el capítulo 8. Yo creo que muchos no sabemos también este pasaje, ¿no? Se encuentra en el capítulo 8, versículos del 3 al 11. Dice la Escritura, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndole en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús.
y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Los hombres de esta historia, los líderes religiosos, menospreciaron la ley. Al arrestar solo a la mujer, la ley exigía que se apedrearan a las dos personas involucradas en el adulterio. Esto lo podemos ver en el libro de Levítico, capítulo 20, versículo 10. Permítame leerle. Dice la Escritura: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Los dos. Y aquí solo llevaron a la mujer. Y no solo llevaron a la mujer, sino que estaban listos para juzgar y para dictar sentencia. El Señor Jesucristo, al decir que solo quien estuviera libre de pecado podía arrojar la primera piedra, destacó la importancia de la compasión y el perdón. Al decir que quien esté libre de pecado nos hace reflexionar a nosotros mismos. Mateo 7:2: juzguémonos a nosotros mismos. Mirémonos a nosotros mismos. Para que cuando vayamos a hablar con otras personas, no nos señalen, diciendo: pero si tú haces lo mismo, ¿y por qué vienes a decir que nosotros estamos mal? Discernamos entre lo que es bueno y lo que es malo. Nosotros debemos llevar el mensaje de salvación. Debemos llevar el mensaje de perdón. Los hombres de esta historia, los líderes religiosos, como digo, menospreciaron la ley, porque llevaron solo a la mujer. Y el Señor Jesucristo quiere decir que solo quien estuviera a cuentas con Dios, quien estuviera dejándose dirigir por Dios, puede discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Y dice la Escritura que los líderes religiosos, acusados por su conciencia, dice la Escritura que abandonaron el lugar, desde los más ancianos hasta los más pequeños. Abandonaron el lugar. Y en cambio el amor de nuestro Señor Jesucristo, versículos 10 y 11, ni yo te condeno, aunque él tenía la autoridad. Pero ¿qué es lo que le dice? Vete y no peques más. Vemos cuánto amor en esas palabras, ¿verdad? No hacía falta que el Señor Jesucristo dijera más. Al decirle vete y no peques más, esta mujer comprendía el mensaje de perdón, el mensaje de compasión. Y yo estoy seguro que esta mujer ha de haber abandonado el pecado. El único que va a juzgar es Dios, no nosotros. Nosotros estamos llamados a discernir lo bueno y lo malo, a seguir lo bueno
y dejar lo malo. Permítanme leerles otra parte de la Escritura. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 21 y 22. Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Examinarlo todo, dice. Analizarlo todo, discernir todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Sigamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, mostrando amor y preocupación por las almas que están alejadas de Dios. Proclamemos la vida eterna, el Evangelio de la salvación, a través de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo nos invita a hacer ese trabajo, ir por el mundo y predicar el Evangelio. Si así lo hacemos, el Señor bendecirá cada una de nuestras vidas. Y Dios mismo nos dará fuerzas para seguir adelante, para llevar el mensaje de salvación. Que Dios les bendiga en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.